platicando con el doctor Jorge Michel, especialista en fertilidad. Y el día de hoy yo le quiero preguntar todo menos lo que tiene que ver con la medicina específicamente. ¿Cómo estás? Bien, Trini, aquí con el gusto de estar contigo, como siempre, aquí en tus interesantes entrevistas. Ahora cuéntame que es tan interesante esto que me acabas de preguntar. Te voy a decir por qué, porque te veo muy activo en redes sociales. Así es, las redes sociales han venido a revolucionar mucho el tema de lo que nosotros hacemos. Hoy por hoy yo creo que las redes sociales son una herramienta muy importante para nosotros. Pero dentro de eso, en la medicina se me hace como muy delicado que la gente confíe mucho en las redes sociales. Ojo, si conozco al doctor, confío, sin duda. Bueno, me quedo, veo todo su charla. Pero si no lo conozco, ¿cómo puedo yo poner en la balanza cuando sí, cuando no y cuando me está diciendo la verdad, pues? Fíjate que esto es algo bien interesante porque, yo creo que tenemos que ser un equilibrio, ¿no? Tienes que equilibrar el conocer a lo mejor el prestigio del doctor o de la doctora que te está hablando y además saber qué es lo que está publicando. Al final, si tú ves que se mete una persona que a lo mejor nada más vende sus productos y que no te está dando una información como muy fidedigna, que son productos milagros, que son productos que te van a resolver todo en un momento, pues yo creo que tienes que tener cierta curiosidad de decir, quién sabe si sea cierto lo que te están hablando. Pero si ves a una persona que a lo mejor es una persona que está bien estructurado lo que está publicando, está hablándote con datos científicos, además lo ves, por ejemplo, en otros lugares como líder de opinión, pues yo creo que ya va teniendo peso esta parte de la cuestión de lo que publica o lo que van teniendo las redes sociales, ¿no? Y esa constancia de estar en las redes sociales respondiendo y dándote esas opciones, ¿también crees que para las personas, por ejemplo, en lo personal, ha venido gente a decirte, te escuché, te vi en las redes sociales, no te conozco, no hubo recomendación, solamente fue por redes sociales y llegan? Fíjate que sí, empieza a ser cada vez más. Anteriormente era por medio de buscadores como Google, donde te decían, buscaban doctor en ginecología, doctor en reproducción, y te aparecía ya los doctores que tenían anuncio a lo mejor en ese tipo de páginas, ¿no? Como en su momento fue las páginas amarillas donde tú podías buscar, ¿no? Ahora se convierte a los buscadores. Y ahora con el tema de las redes sociales yo creo que te empiezan a buscar más ahí. No es el 100% por donde te buscan, pero lo que yo sí he notado en mis redes sociales o en mi incremento en la consulta es que la mujer dice, ¿sabes qué? Yo te vi en redes sociales, me meto a ver quién te sigue y si yo encuentro una conocida, le pregunto a esa conocida, oye, ¿este doctor tú lo conoces? Sí, es mi doctor y te lo recomiendo. Entonces hacen como un double check aquí en esa parte de lo que tú publicas en las redes sociales, de quién te sigue, o puede ser también viceversa. Tú recomiendas al doctor Jorge Michel a tu amiga y lo que hace la amiga es buscar en las redes sociales, vamos a ver quién es Jorge Michel, vamos a ver qué publica y te hacen esa visión o te buscan qué es lo que está pasando. Ahora con el tema de estar un poco más alejados, que no ha sido tan fácil, que hemos estado recluidos en casas, que no sales tanto, las redes sociales han revolucionado todavía más y nos damos cuenta, yo revisé hace poco un estudio, la mujer lo que busca mucho en todo lo que son las redes sociales es tema para la amiga de embarazo y para sí mismas temas de nutrición. Eso es lo que busca en general la mujer aquí, en redes sociales. Fíjate, eso va a ser muy importante porque creo que de aquí en adelante va a marcar la diferencia de cómo se consulta, ¿no? Correcto. Entonces, es importante también no solamente cómo consulto y cómo llego al especialista, sino cómo ustedes médicos atienden al paciente. Ojo, porque al principio el contacto es por el internet, pero después obviamente necesitas volver a lo tradicional. Pero sí hay un periodo donde esta parte, este tratamiento es completamente virtual. Fíjate que esto es bien interesante porque tienes que hacer un híbrido en esto. Y por medio de la red social no vas a poder sustituir el contacto con él o la paciente, porque al final ese contacto es lo que te va a permitir el poder saber que si tiene, por ejemplo, tiene dolor abdominal,
porque sus reglas tiene dolor y no le está, o sea, le baja con dolor y no le está haciendo ya el analgésico, pues a lo mejor tienes que hacerle un ultrasonido para saber qué está pasando, ¿no? Pero ¿hasta dónde? O sea, ella te localiza y antes de que se puedan encontrar, ¿cuántas cosas se pueden compartir, dialogar o intercambiar? Supuesto, hay muchas cosas, porque al final te platico lo que nosotros hacemos en la medicina a distancia. Yo tengo muchas pacientes de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica que vienen a buscarme para tratamientos de fertilidad, y lo que nosotros hacemos es, para prepararlas, les das la consulta virtual y les dices, a ver, voy a requerir, les haces su historial clínico y les dices, voy a requerir esto, este estudio, y ya cuando llegan aquí contigo ya llevan aventajadas, porque yo ya tengo su historial, ya vienen con sus estudios y no tienen que viajar 2 veces, y ya las tengo casi listas para poderles hacer un tratamiento. ¿Cuál va a ser el futuro? Yo creo que el futuro con la tecnología va a ser mucho tema de robótica, creo que eso es importante, mucho tema del contacto de la telemedicina, pero no creo que termine sustituyendo a ese contacto personal con el doctor o con la doctora, porque al final es el que tú veas y el que tú valores, el que tú puedas hacer, y el sentir entre la relación médico-paciente que está descrito en muchos autores. Michael Balint es uno de los más importantes, es un húngaro, es un psicoanalista húngaro que habla de esta parte de la relación médico-paciente, que muchas veces, a veces la paciente o el paciente va al médico simplemente para ser escuchado. A veces no tienes ninguna problemática, pero ya con el simple hecho de que te escuchen, sobre todo ahora que hay mucho estrés, que hay muchas enfermedades que se relacionan por la parte mental, el hecho de que te escuchen y te digan, ya te revisé y no tienes nada, ya te tranquilizaste. Y eso te tranquiliza. Estamos acostumbrados a una comunicación formal, ¿no? El teléfono, escuchar, etcétera. Pero ahorita es, hola, ¿cómo está, doctor? Soy fulana de tal y fíjese que necesito así, fulano me dio su teléfono, bla, bla, bla. Así de sencillo y se puede empezar a dialogar con el doctor Jorge Michel sin ningún problema. O sea, personalmente eres así como muy open en ese sentido. Sí, lo dialogamos, a lo mejor te hacen 2 o 3 preguntas, okay, pero no puedes darles una consulta por WhatsApp, eso es bien importante. O sea, al final tú me puedes preguntar, si yo no te conozco, oye, fíjate que tengo problema para embarazarme y al final he ido a 2 o 3 lados, me hice unos estudios, ¿qué me puedes recomendar? Entonces ya dependiendo de eso, pues yo te voy a decir, ¿sabes qué? De acuerdo a esos estudios, yo creo que sí valdría la pena que vinieras, porque esto que te están, que estás pasando, necesitamos resolverlo para ver exactamente y poder individualizar tu tratamiento. Sí puede ser el primer contacto por ahí, pero tienes que hacer una revisión, tienes que hacer un historial clínico. Pacientes que, por ejemplo, ya vienen, que ya son pacientes de nosotros, de repente pueden tener una duda, y yo les digo a mis pacientes, si tienes alguna duda, con mucho gusto me puedes mandar un WhatsApp y te la contesto. Pero no puede ser tampoco una paciente que tiene 3 años que no viene y que te diga, oye, es que fíjate que tengo una infección vaginal y que tengo 3 años que no voy, pero ¿por qué no me das un tratamiento y luego voy? No, pues es que no sé ni siquiera de qué es tu infección, ¿no? O sea, hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Normalmente, más que una consulta por WhatsApp, es como una asesoría, o sea, como decirte, una paciente que está embarazada, oiga, doctor, fíjese que me voy a, no sé, me voy a pintar el pelo, ¿puedo o no puedo? Bueno, pues eso no necesita venir a consulta para que yo se lo diga. Claro. Ese consejo se lo puedes dar por WhatsApp. O si ya vino y ya hubo un seguimiento, o la pregunta es para darle seguimiento de algo que ya se conoce personalmente, se puede seguir tratando. Exacto, o yo les digo, mándame un WhatsApp para ver cómo te sentiste con el tratamiento, llevas 3 días de tratamiento, dime cómo te sentiste y así yo estoy al pendiente de mis pacientes. Pero hay cosas que definitivamente no las puedes hacer así. Una consulta primera vez, imposible darla por WhatsApp. O sea, no se puede, no tiene que ser así, porque si no, entonces pierdes la personalización de esto, porque al final tú me vas a escribir y yo voy a decir, bueno, y si estoy en 10 cosas a la vez, pues no puedo estarte contestando. Entonces, sí se tiene, eso es bien importante, sí se tiene que respetar los tiempos de decir, a ver, usted no es mi paciente, pues sí le puedo dar un consejo de decirle, sí necesita una consulta de fertilidad, porque sí tiene tanto tiempo que no se puede embarazar, sí es ideal que venga, pero ya depende mucho de
cada paciente. Sí, pero sin conocerte, sin saber, sin previa cita, etcétera, no porque esto se haya puesto muy de moda, yo te voy a decir que te tomes, cómo te lo pongas, etcétera, etcétera. No Exacto. se puede. Tiene que ver con la ética, ¿no? También, ¿no? De los médicos. Habrá algunos malos médicos que quizás pudieran, y hay que estar muy pendiente de eso, ¿no? Sí, por supuesto, hay que saber qué publican, qué es lo que están haciendo, pero volvemos al punto, o sea, ¿por qué no te quiero dar yo un medicamento sin que vengas al consultorio? Porque yo no sé si eres alérgica. A lo mejor puedes ser alérgica a un medicamento y la primera línea, a lo mejor yo puedo decir, la primera línea de tratamiento para este proceso que está enfrentando, sí sé que es este, pero ¿sabes qué? A lo mejor eres alérgica, a lo mejor no te va a caer, a lo mejor... Y si yo te doy un medicamento, entonces yo estoy incurriendo ya en una responsabilidad porque no te pregunté. No, y no es lo mismo hacer un Papa Nicolau y de repente decir, híjole, tienes una bacteria o tienes una úlcera o tienes alguna inflamación de tal hasta nivel. Un cáncer. Híjole. ¿Cómo te das cuenta? Sí, entonces, claro. Es como la paciente que si te escribe y te dice, es que tengo una bolita en mi mama, ¿será un cáncer? No lo sé. Pues vamos, yo creo que hay que guardar proporciones. Maravillosas las redes, yo sí creo que son una gran herramienta, por supuesto. Pero no suplen, sin duda no suple esto que nos está pasando, por ejemplo, en este momento, ¿no? De poder dialogar, y que agradezco muchísimo, doctor Jorge Michel. Y es un gusto y gracias por invitarme a esta entrevista, que la verdad es que está muy interesante todo este tema. Así es, sin duda. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos y escuchamos en la próxima.